Bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar lo que es el punto muerto, también conocido como umbral de rentabilidad. Lo llamamos punto muerto porque en ese punto la empresa no tendrá ni beneficios ni pérdidas, o dicho de otra manera, es aquel umbral a partir del cual la empresa empieza a obtener beneficios. Por tanto, el punto muerto es aquel volumen de ventas a partir del cual la empresa empieza a obtener beneficios, ya que ha cubierto no solo sus costes variables, sino además todos sus costes fijos. Para explicar este concepto, primeramente tenemos que entender la diferencia entre costes fijos y coste variable. De una manera sencilla diremos que los costes variables son aquellos costes que tiene la empresa y que varían en función del nivel de producción que ésta realiza. De tal manera que si ponemos, por ejemplo, una empresa que fabrique panes en un pequeño horno, la harina, el agua, es decir, las materias primas, así como el coste del suministro de luz del horno para cocer el pan, etcétera, se entenderían como coste variable. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el número de panes fabricados, aumenta el coste variable para fabricarlos. Aumenta el coste de la harina, aumenta el coste del agua, aumenta el coste del suministro del horno, de tal forma que esos costes variables varían en función del número de unidades que se han fabricado. Sin embargo, en el caso de los costes fijos, por ejemplo, el alquiler del local donde se está fabricando el pan, pues ya se fabrique una barra de pan o ya se fabriquen cientos, el coste fijo se mantiene constante, se fabrique una, dos, tres o el número de barras de pan que se fabriquen. Entendida la diferencia entre los costes variables, que son aquellos que varían en función del nivel de actividad, y los costes fijos, que son aquellos que no varían, es decir, se mantienen constantes, vamos a poner un ejemplo para explicar lo que es el punto muerto o umbral de rentabilidad en caso de una empresa comercial. Pongamos el ejemplo de un pequeño kiosco de prensa en el cual se venden periódicos, por ejemplo, a un precio de venta de 1,20 céntimos cada periódico. Supongamos además que ese kiosco tiene un coste fijo de alquiler de 1.000 euros al mes y que el proveedor del periódico, de los periódicos, nos cobra 1 euro por el coste de cada periódico. El coste de cada periódico es de 1 euro y por lo tanto el coste variable unitario ascendería a 1 euro. Bien, la pregunta es, ¿cuántos periódicos tendría que vender el kiosco para cubrir todos sus costes fijos y variables? Es decir, ¿cuál es el punto muerto o umbral de rentabilidad de esta empresa? Nos están pidiendo el número de periódicos que la empresa tiene que vender para ni ganar ni perder, es decir, cubrir sus 1.000 euros de coste fijo y además sus costes variables. Pensemos juntos. Si la empresa vendiera solamente un periódico, ¿ganaría o perdería? Está claro que perdería. ¿Cuánto perdería? Si la empresa vendiera solamente un periódico, por el 1,20, que es el precio de venta de cada periódico, conseguiría cubrir el euro de coste variable unitario y le quedarían limpios 20 céntimos una vez que ha cubierto esos costes variables. Estos 20 céntimos, que se denominan margen de cobertura o de contribución, servirían para cubrir
esos costes fijos que tiene la empresa. Solo cubriría una parte de los costes fijos, lo que implicaría que la empresa perdería 1.000 euros de coste fijo menos 20 que han quedado cubiertos, 999,8 euros de pérdida tendría la empresa. Sigamos pensando. Si la empresa vendiera 2 periódicos, ¿ganaría o perdería? Igualmente perdería. ¿Cuánto perdería? ¿Cuánto perdería si se vendieran 2 periódicos? Pues bien, si se venden 2 periódicos, la empresa cubriría los costes variables de cada uno de ellos, de modo que quedaría un margen de cobertura por cada uno de ellos, precio de venta unitario 1,20 menos el coste variable unitario, 1 euro, 20 céntimos de margen de cobertura por 2 periódicos, 40 céntimos le quedarían limpios para cubrir no solo los costes variables que ya están cubiertos, sino además una parte de los costes fijos, una parte que no es suficiente y que daría una pérdida de 999,6. Por tanto, la pérdida que tendría la empresa en el caso de que vendiera 2 periódicos sería esos 999,6 que todavía no estarían cubiertos. Si yo te planteo cuál es el número de periódicos que tendría que vender la empresa para cubrir no solo los costes variables, sino además todos los costes fijos, lo que te estoy planteando es cuál es el punto muerto o umbral de rentabilidad, teniendo en cuenta que hay que cubrir el coste variable de cada uno de esos periódicos y además de lo que queda limpio, el coste fijo. Lo que me planteo es cuántos periódicos tiene que vender la empresa para cubrir, además del coste variable, los 1.000 euros de coste fijo. Pues bien, si hemos dicho que son 1.000 euros de coste fijo, la parte que queda limpia para cubrirlos es de 20 céntimos, la empresa tendría que vender 5.000 periódicos para cubrir no solo sus costes variables, sino además todos sus costes fijos. Es decir, en términos generales, el punto muerto o umbral de rentabilidad en unidades físicas se calcularía tomando todos los costes fijos y dividiéndolo entre margen de cobertura o de contribución unitario, el precio de venta unitario menos el coste variable unitario, nos darían el punto muerto en unidades físicas. Si deseamos saber el punto muerto en euros, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esos 5.000 periódicos por 1,20, que es el precio de venta de cada periódico, y nos saldría que la empresa tendría que facturar ese mes 6.000 euros para ni ganar ni perder, es decir, cubrir todos sus costes variables y además todos sus costes fijos. Hay otra expresión para calcular el punto muerto en euros. Tendríamos que tomar el coste fijo y dividirlo entre 1 menos el margen de cobertura unitario entre el precio de venta unitario. Eso nos daría el punto muerto en unidades monetarias. La empresa tendría que facturar 6.000 euros para ni ganar ni perder. Sinteticemos. Sigamos pensando en nuestro ejemplo. ¿Cuánto ganaría la empresa si vendiera 5.001 periódicos? Si vendiera 5.001 periódicos, teniendo en cuenta que el punto muerto o umbral de rentabilidad estaba en 5.000 periódicos,
por la venta de ese periódico más, cuyo precio de venta es 1,20, además de cubrir su coste variable unitario, que es de 1 euro, le quedaría limpio ese margen de cobertura o de contribución de 20 céntimos, ahora sí, de beneficio. Por tanto, si la empresa vendiera 5.001 periódicos, tendría un beneficio de 20 céntimos. Gráficamente hablando, el punto muerto o umbral de rentabilidad se representa así. En el eje de ordenadas, los euros, al cisar las unidades. El coste fijo, hemos dicho que es de 1.000 euros, independientemente del número de unidades que se utilicen para la venta, en el caso de una empresa industrial, independientemente del número de unidades fabricadas. El coste variable, aquí está, va creciendo a medida que aumenta el número de unidades fabricadas. Y si sumamos el coste fijo más el coste variable, determinamos los ingresos totales por ventas. Se representan por esta línea azul. Los costes totales que se representan en la línea roja nos dan un punto en el cual se juntan los ingresos totales con los costes totales y es lo que llamamos punto de equilibrio, punto muerto, umbral de rentabilidad, que es aquel número de periódicos que la empresa tiene que utilizar para la venta para ni ganar ni perder. A partir de ahí, la empresa empieza a obtener beneficios y antes de ese punto muerto, la empresa tendría pérdidas. Muchas gracias.